Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Todos somos peatones, incluso quienes usamos un vehículo grande o chico, somos peatones. Y como tales tenemos derechos, pero también obligaciones. Quito es una ciudad donde mueren a diario peatones al ser atropellados por automotores que circulan a velocidades altas o por delincuentes que cobran su vida. Sin embargo, caminar en tu ciudad no solo que es el ejercicio más saludable, sino sobre todo reafirma tus sentidos de pertenencia. ¿Cuán amigable es Quito con sus peatones y cuán amigables son los peatones con Quito? De eso y más queremos hablar con Juan Pablo Rosales, el fundador de la Asociación de Peatones de Quito. También es comunicador social y músico. Saludos cordiales, Juan Pablo, y vamos a charlar. En esencia, ¿qué es la calle? ¿Qué es la vereda? ¿Qué es ser peatón? Hola Rodolfo, qué gusto compartir este espacio contigo y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. La calle es parte de nuestro espacio, parte del espacio público. Si bien en estos últimos 100 años, 120 años, ha habido una diferenciación bien clara entre el espacio que se otorga a los vehículos motorizados versus el espacio que ocupan los no motorizados, los que vamos caminando, los que vamos en bici, los que hacemos movilidad activa. Hay esta separación de espacios desde que aparece con bastantes números de vehículos a inicios del siglo XX. Toda la historia del espacio público, la historia anterior, la calle se compartía. Ni siquiera existía esa diferenciación entre calzada y vereda o calzada y acera. Era un mismo espacio en el que se compartía, en el que además se socializaba. Había y hay muchos lugares en donde la calle es un lugar importante de ventas, y si nosotros nos ponemos a pensar un poco, cualquier mall, cualquier disposición de un mall es como una calle peatonal, es como si estuviéramos en una calle interna, ¿no? Bajo techo. Exactamente, una calle interna bajo techo, pero es una calle peatonal que nos da cuenta de cómo debió haber sido antes de que existan estos vehículos un lugar público, ¿no? Una calle pública. ¿Quito ha pensado en los peatones o no? ¿Hay una asimetría en eso? Sin duda que hay una asimetría en esto. Se puede ver en el transporte colectivo, en el presupuesto de transporte colectivo, en el presupuesto de movilidad antes del metro, porque ahora el metro ocupa la mayoría de ese presupuesto, los pagos de la construcción del metro, pero antes del metro el 80% del presupuesto destinado a la movilidad de esta ciudad era para arreglar calles. Era para arreglar baches, para hacer más calles, más avenidas, lo cual está comprobado a nivel mundial que no mejora la situación del tráfico de las ciudades, todo lo contrario, empeora la situación del tráfico porque produce lo que se llama la demanda inducida, ¿no? Cuando hay vías muy grandes, cuando hay autopistas, uno dice, oye, con esta ruta viva que han hecho, me voy a comprar un carrito y me voy a ir a vivir a Tumbaco. Con esta Simón Bolívar que han hecho, ya con un carrito alcanzo a llegar de Llano Grande, de Llano Chico, y la gente se cambia a esta movilidad privada y cuando se da cuenta está atollada en el tráfico para ingresar a Quito, para salir de Quito, y pasan horas que se pierden, que son muy importantes, ¿no? Se calcula que cada persona en Quito pierde 70 horas al año en el tráfico, es un promedio, ¿no? ¿Qué ocurriría si no se construyen vías donde finalmente la gente tiene que utilizar para llegar a espacios y vivir? Porque la ciudad se ha saturado también. Requiere entonces ampliar el lugar donde puede vivir la gente, ¿no? Entonces, sí, aquí es ¿tú donde piensas allí en la ciudad que crezca hacia arriba o que crezca horizontalmente?
Bueno, cuando crece horizontalmente, ahí es cuando la gente se ve más en problemas para tratar de llegar. Estoy tratando de pensar en una persona que vive en Uyumbicho y que trabaja en el centro, en el hipercentro de Quito, trabaja por el sector de la Carolina. Va a estar muy complicado que esa persona llegue, ¿no? Se va a complicar más su movilidad. Aquí es donde entra el concepto clave y que es el cambio que se dio a finales del siglo XX en el tema de transporte versus movilidad. Comenzar a pensar en la movilidad de las personas nos obliga a centrarnos en las personas, nos obliga a ver cuáles son los medios más eficientes para transportar a las personas. Aquí hay un ejercicio que nosotros los que trabajamos en movilidad siempre hacemos y es comparar cuánto espacio ocupa un trolebús que lleva a 180 personas, ocupa más o menos 40-50 metros cuadrados en la vía, versus lo que ocuparían 180 carros si llevan a esas 180 personas. Correcto. Que ocuparían 1800 metros, cada carro 10 metros cuadrados sobre la vía. He aquí el tema de la eficiencia en la movilidad, ¿no? Por eso con el ejemplo de Uyumbicho que diste, se requiere también un transporte masivo que pueda recoger a muchos pasajeros y moverse, ¿no? Sí, de acuerdo. No solamente deberías moverte en el automóvil, sino en estos servicios colectivos que tienen muchas ciudades. Sí, además, por ejemplo, cuando uno se dirige al centro histórico de Quito, ahora uno ya piensa dos veces en si voy en mi carro o no voy en mi carro, porque es complicado, está saturado, es difícil encontrar parqueo. Esto va a ir pasando en la ciudad cada vez con más frecuencia, entonces es necesario, es imprescindible fortalecer el tema del transporte colectivo y más que todo en esta ciudad, en una ciudad como Quito, en donde el plan de desarrollo del transporte no ha sido cumplido por las autoridades municipales. Existe un retraso en el tema del sistema de transporte que tenía que haberse ya construido y tener en cuenta, por ejemplo, sistemas BRT o trolebuses hacia los valles, por ejemplo, hasta esta altura. ¿Cuánto estamos atrasados, Juan Pablo? Vale la pena que nos recuerdes, tú tienes esa información. ¿Qué debía en el 2004 ya existir en materia de transportación masiva que la ciudad no ha atendido? Entre el 2004 y el 2008, que es donde estaba el plan anterior focalizado, ya se debía tener construido, por ejemplo, el corredor suroccidental del bus, que se terminó de construir como 10 años después. Tenía que estar interconectado ya con trolebús todo el norte de Quito por la Galo Plaza hasta el terminal. Hubo un intento, sin embargo, esto nunca se consolidó. El terminal de la Delicia, dices, ¿no? Entre el terminal de Carcelén, otro es el terminal de La Delicia, ambos tenían que estar ya interconectados y sobre todo este tramo del corredor noroccidental que va hacia Carcelén, que incluso se ha abandonado porque fue un tramo de ese corredor que estuvo funcionando, pero que por este tema de contratos se ha abandonado. De igual forma los valles, ¿no? Como te decía, los dos valles tenían ya que contar con un sistema de BRT masivo para que la gente tome un alimentador y llegue, como hablábamos de Uyumbicho, al Triángulo, por ejemplo, y ahí se embarque ya en un transporte masivo que le facilite además llegar con rapidez hasta Quito, porque ese es el tema del transporte masivo, ¿no? Yo tengo derecho a ir más rápido o rápido porque estoy sacrificando mi comodidad por compartir un espacio, por aportar, por ir en un espacio más pequeño que en mi vehículo particular. Es por eso que en todo el mundo existen los carriles exclusivos, existen accesos exclusivos para transporte colectivo, incluso en lugares como la autopista Córdoba-Galarza o la autopista General Rumiñahui. En algunos países hay carriles por donde se exonera del pago del peaje a las personas que van con su carro completo, con su carro lleno, porque se motiva a que la gente ocupe más su vehículo particular. En Quito tenemos un promedio de 1.3
personas en cada vehículo. Eso quiere decir que simplemente es una ocupación muy baja. La mayoría de vehículos están transportando solo a su chofer y esto hace que no sea un medio eficiente de transporte. Hay que enfocarse en los medios eficientes de transporte para resolver las necesidades de la mayoría de pobladores en el tema de movilidad. Juan Pablo, quiero preguntar tu opinión y si tienes la información precisa, mejor todavía. ¿Cuándo Quito perdió su rumbo en materia de transporte masivo? ¿En qué momento perdió su planificación, la perspectiva que tenía? ¿Fue un problema de mala gestión administrativa, política? ¿Fue un problema económico? ¿Qué le ocurrió a la capital? Bueno, sí, mucho tiene que ver el tema político, ¿no? Mucho tiene que ver cómo se han ido desarrollando las fuerzas políticas, ¿no? Los gremios de los transportistas tienen un poder muy fuerte para negociar sus contratos, para negociar los controles, muchas cosas, ¿no? Yo creo que no se puede identificar un punto exacto en el que se haya perdido el rumbo, pero creo que sí hay hitos claves en los cuales podemos fijarnos. Primero, nosotros en el año 95 inauguramos el trolebús y fuimos un ejemplo a nivel mundial de lo que es un transporte masivo, además amigable con el ambiente porque funcionaba con electricidad. Le sirvió a Medellín como modelo, ¿no? Y a otros países. Y a otros países también se exportó el modelo del trolebús porque además es un modelo muy barato, porque no se necesita meter una tuneladora de miles de millones de dólares para trabajar y para adecuar espacios de transporte masivo. Se hace sobre superficie. Y aquí es donde se ve uno de los grandes fracasos y problemas del sistema de transporte colectivo. Estos grandes transportes de superficie tenían que haberse extendido por toda la ciudad. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Cuáles fueron los intereses? Ya es un análisis más profundo que estuvieron a favor, en contra. ¿Cuáles fueron las administraciones que han tratado de avanzar algo en este tema? Algunas que lo han retrasado. También es un tema de un análisis más amplio, pero eso es lo que ha pasado. Quiero resaltar el anuncio que ha hecho el alcalde actual, Pavel Muñoz, de que se va a extender el metro hacia Calderón o Carapungo. Están haciendo los análisis por el tema de la diferencia que hay de nivel entre Quito y el Valle de Carapungo. Pero creo que si se completa todo el paso longitudinal por Quito, sería un gran éxito y habría muchísimas, miles de personas. Recordemos que Carapungo y Calderón, la conurbación de Carapungo, Calderón y además Llano Grande, Llano Chico, es la conurbación más grande de Quito, ¿no? Estamos hablando de más de 500,000 de personas que están viviendo allá y que podrían conectarse para ir rápidamente al centro norte de Quito, que muchos de ellos lo están haciendo, y creo que preferirían sin duda los que están yendo en bus y muchos de los que están yendo en vehículo por el tema del tráfico, por estos nudos que hay al entrar a Quito con tanto vehículo privado, preferirían sin duda pasarse al metro, y esto podría ayudar a llenar ese metro que se necesita, que tenga un flujo alto de pasajeros para 400,000 peatones, eso es muchísimo. No sé si es que en algún momento el metro pueda lograr semejante concentración de pasajeros, porque si no, no es rentable. Y la ciudad, el municipio tendría que pensar incluso en un precio distinto. Sí, bueno, estos proyectos, hay que recalcarlo, no son proyectos que están diseñados para ser rentables. La rentabilidad no es el principal logro de estos proyectos masivos de transporte, sino el tema de la democratización del tiempo, la democratización del espacio, el acceso a las personas, a la mayoría de personas. Recordemos que aquí solo el 30% de quiteños tienen su vehículo y menos del 30% lo utiliza todos los días. Estamos hablando de un 20% de quiteños que causan la mayoría del tráfico. Porque si uno se pone a hacer números, es sencillo esto. Existen 3.300 buses en Quito y existen 600,000 vehículos livianos en nuestra ciudad. ¿Quiénes causan más contaminación y quiénes causan más tráfico?
Por el número, son los vehículos livianos. No hay otra respuesta. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, un colorante en la gasolina para que el humo de los vehículos a gasolina saliera de color rosado, estaríamos sumergidos en una nube rosada por la contaminación de los vehículos livianos. No es una contaminación que se pueda ver como la de los grandes vehículos a diésel, por lo tanto la gente no la detecta como un principal problema. Sin embargo, por el número de vehículos que circulan es un número mayor. Entonces nosotros creemos que la gran mayoría de personas, este 70% de personas que va en bus, hay personas que también solo caminan o que se mueven en taxi, eso más o menos lleva como el 8-9% en bicicleta, y el 70% utilizamos bus. Esa mayoría de personas es la que tiene que estar atendida y bien servida en cualquier ciudad del mundo, y es lo que está pasando como una tendencia mundial. Porque esto además nos ayuda a resolver temas de contaminación, temas de tráfico, temas de salud mental, porque la gente cuando maneja está muy estresada. Por el contrario, cuando hace sus trayectos y camina, mejora su salud mental, se relaja, mejora su salud Ir en física. metro realmente es una de las delicias mayores que podemos tener ahora mismo los quiteños. En esta ciudad o en cualquier otra ciudad donde esté ese sistema, realmente el confort, la velocidad, la seguridad. Y hablando de seguridad, no sé si tú observas que en estos días la circulación vehicular es menor por problemas de seguridad, ¿no? Que le agobia a todo quiteño y quiteña y prefieren no salir por los riesgos que esto implica. Sin embargo, en el metro parecería que la gente encuentra un refugio mayor. Hay una confianza mayor porque están los policías, están los guardias municipales, y eso garantiza que la gente vaya con confianza. Hay que mantener eso, hay que aumentar. ¿Qué es lo que se le puede decir a la autoridad municipal? Claro, nosotros valoramos mucho este tema de la identidad que se está generando en la cuestión del metro, y definitivamente que ha transformado algunos sectores. Hablabas hace un momento de la parada de San Francisco. Todo el centro histórico, desde el inicio del metro, de la operación del metro, está sufriendo una transformación gigantesca por el número de gente que está llegando a la parada de San Francisco. Eso ya se está comenzando a medir por parte del municipio, que nos parece genial. Lo que nosotros hemos hecho hincapié, y parece que al menos en el papel la empresa del metro lo tenía muy claro, es este tema de la accesibilidad hacia las paradas. Porque no solo en el metro no solo tiene que entrar en juego lo que pasa cuando uno ingresa al sistema, sino también en cómo uno ingresa al sistema. La gente de la empresa del metro tenía esto bien claro, y estuvimos participando con ellos en algunas evaluaciones en un radio de 500 metros alrededor de cada parada. Participamos, por ejemplo, en el sector de la Universidad Central, en un rango que se estiraba hasta el antiguo redondel de Indoamérica, el mercado de Santa Clara, y nos damos cuenta de que ahí, y con intervenciones que no son muy caras, es donde se puede dar un paso clave para mejorar el metro. Por ejemplo, en la Avenida La América existe todo un sistema de iluminación que queda cerca de la parada del metro, que alumbra la calle, pero no alumbra la vereda. Entonces, en las noches, los vehículos están alumbrados, los vehículos que tienen ya luces propias, están siendo alumbrados mientras los peatones están en oscuridad. Este tipo de cosas son las que hay que corregir, con unos espacios alrededor de las paradas, unos espacios que nos garanticen seguridad. ¿A qué me refiero? A espacios que sean bien iluminados, que tengan un buen mobiliario urbano, a espacios en donde uno se pueda fijar que no existan estos muros ciegos que van corriendo durante 100, 200 metros, y que es donde nos asaltan. Así que no es. nos pongan estas rejas que nos separan de la calle,
que también nos asaltan. Esta mejora de los espacios que conectan al metro creemos que es algo fundamental y que debería ser la prioridad de la alcaldía para mejorar los accesos al metro. Creemos que en todos los sistemas de transporte colectivo debería darse no solo un acceso iluminado y con mobiliarias, como te decía, sino también un acceso que tome en cuenta el tema de las personas con discapacidad. Lo que llamamos accesibilidad universal. Nosotros hemos hecho como Asociación de Peatones algunos estudios sobre sistemas de transporte de aquí de la ciudad y el tema de la accesibilidad colectiva. Por ejemplo, hay paradas de la Ecovía como la parada 24 de Mayo que son inaccesibles para una persona en una silla de ruedas, que tienen una grada de 45 centímetros de alto para poder llegar a la parada. Este tipo de cosas son las cosas que tiene que la autoridad comenzar a revisar. ¿Cómo accedemos las personas a los sistemas de transporte colectivo? Mejorar el transporte colectivo, invertir en el transporte colectivo es la única forma de reducir el tráfico en las ciudades. Muy bien, estamos con Juan Pablo Rosales, miembro de la Asociación de Peatones de Quito, una entidad que se creó en el 2008. Han pasado 16 años, Juan Pablo. ¿Valió la pena esta experiencia? ¿Qué balance tienes? ¿Qué es lo más importante que crees que ha ocurrido en este periodo? Sin duda, creo que vale la pena cada día y creo que ahora se han dado varios pasos muy importantes desde la época en la cual comenzamos hasta ahora. Cuando comenzamos, el concepto de movilidad no existía. En el municipio de Quito existía una dirección de transporte que estaba pensando en cómo mover carros, cómo construir infraestructura para carros y cómo dar paso a los carros y mejorar la movilidad de los carros. Ahora ya existe una secretaría de la movilidad donde se está pensando este tema de la gestión de la movilidad, cómo en Quito la gente tiene que moverse, cuál es la visión que tiene que tener la autoridad sobre la movilidad de la gente aquí en Quito. ¿Cuál es la estadística que tienen ustedes respecto de arrollamientos en Quito? La estadística de los arrollamientos y atropellamientos aquí en Quito que manejamos es la que tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ellos presentan sus siniestros a la Agencia Nacional de Tránsito y ellos lo ponen en una base de datos de todas las provincias además, ¿no? Entonces tenemos una evolución interesante de los arrollamientos y atropellamientos porque se han ido reduciendo, ¿no? Conforme aumentan otros actores de la movilidad, se reduce el índice de atropellamientos. Estábamos hablando de que en el 2008 existían más de un atropellamiento diario, 420 víctimas, 424 víctimas en el año, y hoy tenemos 230 víctimas. Se ha reducido el número de víctimas de siniestros en peatones. Esto sería halagador para la movilidad si no fuera porque estos siniestros han cambiado de sujeto, ¿no? En estos últimos 2 años, 2022 y 2023, la mayoría de personas que están involucradas en siniestros de actores vulnerables son los motociclistas. Tristemente, los motociclistas han reemplazado a los peatones en el número de víctimas. Se calculaba que el 44% de víctimas en el 2021 fueron peatones. El 44% de víctimas de siniestros en nuestra ciudad fueron peatones. Esa cifra se ha reducido a la mitad. Estamos hablando de acá, el 22% son peatones. Pero aumentaron los motociclistas, ¿no? Aumentados los motociclistas porque hay un boom gigantesco de la importación de motos. Hay motos que se pueden, estas motos eléctricas que se pueden importar como juguetes incluso, donde los usuarios no tienen ni siquiera que sacar una licencia o pasar una revisión vehicular y que alcanzan velocidades mortales de... Y yo no sé si incluso la legislación lo reconoce explícitamente como un vehículo motorizado o no sé qué categoría tenga.
En la legislación están reconocidos, pero en el Consejo de Comercio Exterior no están reconocidos, no hay una diferencia. Se está tratando de ver cómo se hace para separar estos vehículos y que los vehículos que superan los 25 kilómetros por hora de velocidad no puedan ir por la vereda, no puedan ir por la ciclovía, porque están poniendo en peligro a las personas. En cuanto a las motocicletas del motor de dos tiempos, etcétera, ¿no? Creemos que es un actor que tiene que ser tomado en cuenta por el nivel el número que está aumentando, es un número exponencial el que se ha aumentado, y que hay medidas muy concretas que pueden ayudar a reducir las muertes de estos actores viales. Y un tema de ellos, un tema muy importante, es que el COMEX tiene que revisar los aranceles para los implementos de seguridad de motociclistas. No puede ser que los cascos paguen aranceles, los cascos homologados que se llaman, ¿no? Los cascos que cumplen en verdad las normas para proteger la cabeza de sus dueños, estén pagando arancel, más bien deberían estar subsidiados, por decirlo así, ¿no? O deberían no contarse con ningún arancel. Yo te había preguntado de inicio si valió o no la experiencia esta como asociación de peatones, y digo, ¿ustedes han logrado influir en las decisiones de la legislación relacionada a la movilidad? ¿Crees que ha habido la posibilidad de que sean escuchados? ¿Ha faltado? ¿Vivimos hoy un mejor momento? ¿Qué ocurre? Sí, yo creo que cuando la gente se organiza, cuando la gente presenta organizadamente una propuesta coherente y realizable a las autoridades, se puede llegar a ser escuchados. Sin duda, vivimos un momento mejor para la movilidad sostenible que cuando nosotros comenzamos. Cuando nosotros comenzamos no existía lo que se llama ahora la Dirección de Promoción de los Modos Sostenibles, que es una dirección de la Secretaría de Movilidad del municipio, que ha tenido logros súper importantes, como implementar, por ejemplo, la ciclovía de la avenida El Amazonas. Ellos son los que están hecho cargo al momento de mejorar los cruces peatonales, ampliar las ciclovías, reformar las calles para pacificarlas, para hacerlas más seguras para las personas. Y esta institución no existía. Esta institución nació a partir de la ordenanza 194 que impulsamos unidos todos los grupos de personas que trabajamos por la movilidad, ciclistas, peatones. Hemos logrado que esta dependencia del municipio exista, tenga presupuesto y sirva para trabajar en estos temas de movilidad sostenible. Además, ahora con el manejo de datos que tenemos, gracias a estos sistemas de recolección, el sistema integrado de indicadores del tránsito, de la ANT, el sistema también de indicadores de muertes viales, del INEC, podemos identificar cuáles son los grupos etarios, cuáles son los grupos que se necesita atender. Gracias a estos datos, por ejemplo, sabemos, y esto es muy triste, que el 80% de personas que mueren en siniestros de tránsito son varones, y son varones jóvenes, de 15 a 44 años. ¿Qué explicación tiene? Bueno, primero es que un varón está llamado más a manejar el vehículo, ¿no? Si tiene una familia, el papá, los hijos mayores son los que se encargan de manejar. En primer lugar, ¿no? Hay una mayor cantidad de varones manejando, pero sin duda tiene que ver con este tema de la masculinidad tóxica que se llama, ¿no? El tema de, no, yo tengo que ir más rápido que el resto de gente, yo tengo que llegar primero, si este me rebasó, no, yo le voy a volver a rebasar. Son escenas que nosotros vemos cotidianamente, ¿no? De, por ejemplo, dos personas que se paran en un vehículo, se bajan de su carro y comienzan a pelearse entre ellos a golpes, ¿no? Porque han venido provocándose, han venido peleando durante todo el camino, y sin duda que son esas irracionales comprensiones del poderío, ¿no? Lo propio cuando se hacen esos piques que recién fueron noticia en la avenida de los Chiris. Una disputa de poder, ¿no? De quién tiene el auto más fuerte, más caro, quién es más audaz para correr en las vías.
Claro, exacto. Y milagro no pasó nada más complicado en el tema de las shiris, ¿no? Porque cualquier persona que se va a comer un shawarma y que tristemente parqueó en ese lugar tan peligroso, además que es para parquear, que nosotros estamos abogando desde hace un montón de años que desaparezca ese parqueo, porque es súper peligroso entrar o salir de ese parqueo, es peligrosísimo para el resto de vehículos, ¿no? Cualquier persona que haya estado consumiendo ahí puede haber resultado muerta por esta irresponsabilidad de estas personas, ¿no? Que asocian el vehículo, lastimosamente aquí mucho tiene que ver el tema de la publicidad, ¿no? Asocian la cuestión del vehículo con la cuestión de su propio poderío, ¿no? Buscan tener el carro más grande, el carro más veloz, el cilindraje más grande, la suspensión más alta, como que hay mucha interconexión del tema del vehículo con el ego o con la propia identidad de las personas, y esto sin duda que es uno de los causales de la violencia en las vías, ¿no? Esto está comprobado en los estudios del primer mundo, donde es más común que ocurra esto, que está ligado a los fenómenos de ira del conductor, ¿no? Uno cuando ve la propaganda para comprarse el vehículo, sale en una montaña gigantesca, yendo a toda velocidad, sin nadie que le estorbe, pero cuando uno en la realidad se compra un vehículo, sale a una ciudad completamente saturada, en donde no puede demostrar su poderío, y eso es lo que hace que la gente se frustre, ¿no? Y maneje con esta frustración. Y donde hay gente también que siendo peatón está en una condición de indefensión. Yo encuentro lamentablemente también cómo los peatones, que en realidad deben tener un rol esencial, ¿no? Sin embargo, también desoyen algunas medidas esenciales. Y te decía, es cuestión de salir un minutito a la calle y encontrar cómo la gente atraviesa de una vereda a otra por cualquier lugar. ¿A qué se debe? ¿Falta señalización? ¿Falta educación? ¿Falta control? Creo que son las tres patas, acabas de nombrar las tres patitas de la mesa importante de la seguridad vial. Faltaba la de los vehículos seguros, porque ahorita existen vehículos que en primer lugar no te dejan desarrollar la velocidad más allá del límite de la vía por la que van. Si yo estoy en una calle de 30 kilómetros por hora, el vehículo se encarga de no permitir que yo pase ese límite. Y eso interesante. ¿Eso está en el mercado ecuatoriano? Sí, claro, ecuatoriano no. Eso es una obligación ya en el mercado europeo. Es una obligación, es una garantía mínima. Existen también vehículos en los que tienen ya un dispositivo, e incluso en el caso de un choque, ¿no? Tienen dos dispositivos, el de frenado. Cuando encuentran un obstáculo a cierta distancia, frena automáticamente el vehículo, y si es que llega a colisionar con un peatón, tienen un sistema para que la colisión no sea mortal. Así de avanzado está el tema de vehículos seguros en otros continentes. Lastimosamente, aquí en Latinoamérica, en nuestro país, no es la excepción. Por abaratar los costos, nos venden cualquier vehículo sin seguridad, y esto es un peligro. Hablaba de los vehículos seguros. La infraestructura sin duda es un tema fundamental. Cuando hablamos de infraestructura, usuarios y vehículos, hablamos de un sistema seguro en donde los errores que cometen las personas, porque todos podemos cometer un error, no nos cuesten la vida. Un sistema que nos cuide. Estoy pensando, por ejemplo, en la triste pérdida de Santiago Gangotena por el atropellamiento en ese lugar tan peligroso que es el redondel de la Universidad de San Francisco en Cumbayá. Oscuro, ¿no? Si ese lugar hubiera estado diseñado de una forma distinta, en donde los vehículos que tienen además una pendiente no puedan ganar velocidad en esa curva, sino que se vean obligados a frenar, esa persona no hubiera fallecido, al igual que tantas otras personas que cometieron el error de cruzar creyendo que los vehículos iban a parar como debería ser, ¿no? En cualquier lugar los vehículos deberían parar. No importa qué tan imprudente sea el peatón, yo soy el que tengo el vehículo, pues esta arma poderosa son toneladas de hierro. Yo soy el que tengo que preocuparme también de la seguridad de las personas alrededor. Los peatones que están cruzando por la avenida Mariscal Sucre no tienen una infraestructura para cruzar.
Así es. El siguiente puente elevado para cruzar está a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y para cruzar 20 metros, ¿por qué yo tengo como peatón que recorrer 1 kilómetro? O si estoy al pie del puente, por ejemplo, en las Naciones Unidas, ¿por qué tengo que recorrer 120 metros para cruzar 16 metros? Solo para que las personas Es que por van... tu seguridad. Es por tu seguridad, porque Eso es lo que nos han dicho siempre, ¿no? Eso es lo que ¿cómo nos han dicho puedes, siempre. por ejemplo, cruzar los parterres que tienen allí un cerramiento, ¿no?, de alambre, y te tienes que cruzar? ¿Tú has visto Habilitando un eso? semáforo. Si es que estamos dentro de la ciudad, en la parte consolidada de la ciudad, hay que habilitar un cruce a nivel y un semáforo. Y esto lo digo porque 1 de cada 3 personas no pueden subirse a sus pasos, porque tienen una discapacidad. Son personas mayores de la tercera edad, tienen movilidad reducida, es decir, sufrieron una fractura, andan con muletas, tienen un bebé en un coche, tienen sus compras. ¿Cómo van a subir 2, 3, hasta 4 pisos como hay en ese paso elevado en el sur de Quito, a la altura de Aimesa? Hay muchas personas que simplemente no pueden hacerlo. Sin embargo, para una persona que va en su vehículo, frenar en un semáforo y volver a arrancar, todos lo pueden hacer. Entonces, cuando estamos hablando ya de lugares consolidados como la Universidad Central, la UTE, el Colegio 24 de Mayo, la tendencia actual en las ciudades es facilitar un cruce a nivel para que se puedan incluir todas las personas en estos cruces. ¿Y Cuando no será estamos... que se requieren cruces por debajo del nivel del suelo? Es que eso también es desviar a las personas. En todo caso, lo que se necesitaría es mandar a los vehículos por debajo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Tejar, porque esa parte del centro de Quito tiene que ser un tugurio, porque le atraviesa una de las autopistas de la ciudad. Imagínate la parada de El Tejar, si no tuviera la avenida La Occidental y fuera una gran plaza. Sería una hermosa extensión del centro histórico. Sin embargo, está entregada a los vehículos. ¿Por qué no pensar en mandar a los vehículos por debajo para que las personas sean dueños de la superficie? Nosotros trabajamos en una consultoría en el año 2010 para el municipio de Quito sobre el tema de reformar la movilidad en algunas parroquias, entre esas Cumbayá, y presentamos un diseño completamente distinto al que se presentó, al que se realizó en el tema del redondel de la Universidad de San Francisco. Nuestro diseño planteaba que todos los vehículos vayan por debajo. Tenemos una universidad, son miles de personas. Tenemos 2 centros comerciales. Y los costos de obras de esa naturaleza que son interesantes, me parecen muy buenos. Y claro, cuando ya... para una ciudad como esta. Es mucho más fácil poner un cruce a nivel y que las personas que van en su vehículo frenen. Es más barato que mandar a los vehículos o a las personas por debajo. Aquí lo que tenemos que cuestionarnos es ¿por qué yo tengo que manejar cómodamente por poco y hasta la puerta de mi baño? Porque eso es lo que parece que pretendieran las personas que están utilizando vehículo, llegar hasta la puerta del baño, se parquean en donde quieren, en donde pueden. ¿Por qué nosotros tenemos que privilegiar tanto a un actor que ya tiene la comodidad? Estoy pensando ya en 2 personas completamente sanas, pero una persona tiene que cruzar el paso elevado peatonal y otra persona está yendo en su vehículo. ¿Quién está en ventaja? Obviamente la persona que está en su vehículo. Pensemos en que hay lluvia, por ejemplo. Son las personas que están en su vehículo las que podrían simplemente frenar para luego... Así es. No, se requiere indudablemente de conductores absolutamente más empáticos, más responsables. En la 10 de agosto, a la altura del Hospital Bos Andes, allí había, no sé si ya retiraron, pero había, en el parter había un cerramiento de alambre, ¿no? Y yo muchísimas veces vi personalmente gente que se subía ese cerramiento de alambre. No entendía. O sea, si tienes incapacidad de movilidad, tienes problemas de movilidad y no puedes subir el paso elevado, ¿cómo subes la malla?
Entonces, Sí, es un problema también de actitud y de educación del peatón. Sí, yo tengo ahí varios puntos porque es súper importante tratarlos. En primer lugar, esa persona que a lo mejor se está trepando y tratando de evitar ese cruce, a lo mejor no cruzó una sola vez por ahí. A lo mejor tiene que ir y volver 3, 4, 5 veces. ¿Por qué le estamos obligando a subirse? En estos lugares que son tan consolidados de la ciudad, esto es un tema aparte, ¿no? Los lugares donde la ciudad ya está consolidada. No estoy hablando de la Panamericana en la entrada a Carapungo, donde es una bendición ese cruce, ¿no? Porque si no, es imposible cruzar de un lado a otro a pie, y hay personas que lo están haciendo. Estoy hablando de los lugares consolidados de la ciudad. Pero en los lugares en donde no está consolidada la ciudad, en la carretera, en la Simón Bolívar, por ejemplo, una persona que cruza, ¿acaso crees que esa persona no se da cuenta que está poniendo en riesgo su vida? Yo creo que cualquier persona y su instinto de supervivencia le hacen saber que es muy complicado cruzar esa avenida. ¿Por qué lo hace? Porque no le queda de otra. Ahora, Además, los peatones, sí, acepto tu punto de vista, te agradezco, Juan Pablo. Los peatones debemos también tener una relación más empática con la ciudad. Te dije antes del corte, ¿cómo es posible que el peatón o el hombre que va conduciendo su vehículo boten la basura a la calle o escupan en la vereda o hagan sus necesidades fisiológicas en la calle? En el centro de Quito, yo he visto gente que se desocupa, ¿no? Entonces, esto nos obliga a pensar en que el problema es colectivo, no corresponde solamente a un sector. sí, yo creo que todo este tema tiene que ver con la pertenencia, el sentido de pertenencia que uno tiene hacia algún lugar. Y el ejemplo perfecto lo acabas de dar tú con el tema del metro. En el metro nosotros no vemos estas actitudes, vemos una actitud distinta de las personas. ¿Por qué? Porque el metro es un sistema de lujo, además es uno de los sistemas de metro más modernos, el más moderno de Latinoamérica, el más recientemente construido. Es un sistema de lujo, es un sistema que además está dado para la gente, se ha entregado a la gente, y ahí la gente desarrolla estos temas de pertenencia, ¿no? Yo recuerdo de esta campaña tan importante que fue la campaña que pasó pues Michuya, haciendo pis en la pared, que durante bastantes años nos ayudó con este tema porque buscaba esto mismo, ¿no? Una empatía con el lugar al que pertenecemos. Se hablaba mucho del amor por Quito en esa época, ¿no? Y este tema de la pertenencia tiene que ver mucho con el tema de lo público, de cómo se invierta en el espacio público, de cómo se invierta en los mensajes que está dando la municipalidad a las personas. Vemos que en estas últimas administraciones no ha habido una campaña fuerte, importante y sobre todo permanente de educación a todos los actores viales en el tema de convivencia en las vías. Ha habido pequeñas iniciativas que ya ni siquiera se recuerdan, pero esto debería ser uno de los temas centrales para la administración municipal, el tema del espacio público y el sentido de pertenencia de las personas. Con unas personas que en verdad se apropian de los espacios públicos, vamos a comenzar a ver cómo se está cambiando. No creo que esto se pueda resolver acusando individualmente a las personas que o se cruzan por donde no deben, o que a los que están yendo por encima del límite de velocidad. Tampoco creo que se pueda resolver generalizando, ¿no? Los peatones son imprudentes, que tristemente es lo que ha pasado. Los buceros son abusivos. No es posible generalizar, pero es necesario distinguir. Debo decirte, compartir contigo la audiencia, hace poco en el metro, una señora, he visto yo personalmente, una señora que estaba ingresando al metro, y un señor que estaba adelante, decidió que estaba adelante botar un moldadientes, un palillo, ¿no? Porque estaba terminando de limpiarse, ¿no? En la calle su dentadura después de comer. Botó el palillo e incluso una servilleta.
La señora le dijo, señor, se le acaba de caer eso, recoja, ¿no? Y este hombre le dijo, recoja usted, pues, ¿no? Y se armó un incidente de esa naturaleza, de gente que con sentido de pertenencia quiere defender ese espacio, esa obra, y otros que les importa un comino. ¿Esto lo resolvería solamente la comunicación o debe resolverlo también la legislación? Sí, nosotros no podemos y no creemos que este tema, por ejemplo, de escupir en la calle, sea un tema solamente educativo y que sociedades, digamos, más avanzadas que la nuestra, como Japón, ya han erradicado el tema porque la gente está educada. En Japón te clavan $200 de multa si es que tú escupes a la calle y uno no se puede librar de la multa. Cuando uno se parquea en un lugar indebido en Europa, son 200 euros de multa. Este tipo de sanciones son las que inevitablemente terminan educando a las personas. Si a mí ya me cuesta $200 parquearme encima de una vereda o en un lugar prohibido, ya voy a pensar seriamente en ver si repito o no esa acción. Y aquí es donde el tema del control se vuelve fundamental, ¿no? Porque lastimosamente en estas últimas administraciones el tema del control municipal se ha venido a menos de una forma impresionante, ¿no? Hay una impunidad total. Todo el mundo ofrece coimas, lo cual es terrible, ¿no? Que el público sea el corrupto que vaya y le diga arreglemos a la gente, ¿no? Y que los agentes sean los que acepten la coima. Esto se soluciona en la actualidad de formas muy sencillas y que ya se están implementando en el Ecuador. En el municipio de Santo Domingo de los Áchilas, por ejemplo, cada agente tiene una cámara. Todas las actuaciones de los agentes son transmitidas a un centro de control que está vigilado por la gente de la empresa de movilidad de la ciudad. Entonces la gente sabe qué tipo de acción está tomando en cuenta y los índices de corrupción han caído hasta el suelo, ¿no? Entonces es importante aquí, claro, es mucho más grande la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero creemos que sí hay formas de poder mejorar este control para que nos sigamos educando en no tratar de salir con el pico y placa a rodar por las calles, en no resolver todo con una coima, porque hay gente que hasta sale ya con el billete, ¿no? Bueno, chuta, voy a salir por si acaso, como voy a salir voy a llevar ya el billetito, hay que estar preparado. Ese tipo de cosas se resuelven con la transparencia en el control y ahora hay medios electrónicos que permiten lograr eso casi inmediatamente. Y que, por cierto, hace poquito en Quito las autoridades municipales debieron sancionar a malos agentes de tránsito que abusaban de las personas. Bien por ello. Juan Pablo, un placer conversar contigo. La información que nos has compartido es muy valiosa. Juan Pablo Rosales, miembro de la Asociación de Peatones de Quito, comunicador social, músico, hombre que tiene talento y también una predilección por la ciudad y por la gente. Te agradecemos mucho, esperamos seguir charlando en el futuro. Te mandamos un gran abrazo. Rodolfo, muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto conversar, podríamos seguir hablando un montón de veces con todo lo que tenemos para decir, pero es importante y el mensaje que quiero dejar a las personas es que esto no es el agua tibia, no nos estamos inventando nada, son condiciones a las que tenemos que irnos adaptando porque Quito ya es una metrópoli, no tiene esos problemas que enfrentar y esos problemas ya los han enfrentado en muchas ciudades del mundo. Veamos estas experiencias y no dejemos de educarnos, no importa cuál sea nuestro modo de transporte, tenemos que ser ciudadanos responsables y además tenemos que ir a la par de nuestra linda ciudad que está siempre avanzando. Muy bien, amigas y amigos, les mandamos un fortísimo abrazo, volveremos a encontrarnos el próximo domingo a las 10 y todos los días a través de YouTube y las demás redes que mantenemos en las plataformas. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, hasta pronto.